Hablará acerca de infarto agudo de miocardio en pacientes octogenarios. Buenas tardes, nos conocimos hace unos minutos, así que les voy a robar los siguientes 15 minutos para destacar algunos aspectos del infarto agudo de miocardio en el paciente octogenario. Sabemos todos que los pacientes añosos, en especial los octogenarios, son diferentes porque tienen enfermedad arterial más compleja, porque tienen una reserva cardiovascular reducida en cuanto a que su capacidad de respuesta beta-adrenérgica es menor. Es más frecuente que en ellos haya enfermedad de nodo sinusal, que tengan ventrículos más rígidos y que tengan árbol arterial más rígido. Además, suelen tener muchas comorbilidades, de las cuales vamos a destacar algunas, pero recordar que esencialmente son pacientes frágiles. No me voy a referir específicamente a la fragilidad, pero cuando un paciente de estos es referido por un infarto, uno siempre tiene que tener en cuenta que aunque esté muy bien y sea un paciente autoválido y haga todas sus cosas, es un paciente frágil en equilibrio, muy probablemente inestable. Estos pacientes además tienen farmacocinética y farmacodinámica alteradas de múltiples drogas, tienen clinas de creatinina disminuido. Recuerden que la creatininemia no es un buen índice de función renal y lo vamos a destacar en lo que sigue. Tienen una disminución de la metabolización hepática de múltiples drogas y un volumen de distribución de drogas disminuido, todo lo cual hace que nosotros tengamos que tenerlo en cuenta para no sobredosificar a estos pacientes. Tienen alteraciones de la coagulación que frecuentemente propenden tanto a la coagulación como al sangrado y tienen fragilidad vascular que favorece el sangrado en algunos territorios. De hecho, estos pacientes son cada vez más frecuentes y esto fue mostrado por el doctor Berrocal en cuanto a que el envejecimiento de la población está tendiendo a que la curva etaria se parezca más a la de la derecha que a la de la izquierda a medida que los años pasan, y no somos ajenos en ningún lugar, específicamente en Uruguay, la curva es similar, de manera que en el año 2004 teníamos esta distribución, la celeste, y en el año 2011 tenemos esta otra, o sea que la población mayor de 65 años prácticamente se duplicó. O sea que este es un problema importante, porque además la prevalencia de enfermedad cardiovascular aumenta exponencialmente con la edad, como se observa en este registro de enfermedad cardiovascular de acuerdo a edad y sexo, tanto en el hombre como en la mujer, solo que en la mujer ese aumento es un poco más tardío, pero después nos sobrepasan en cuanto a incidencia de enfermedad cardiovascular. No solo eso, sino que del total de infartos, el 60% de ellos ocurre en pacientes mayores de 65 años, como se ve en el medio, en la columna celeste, y en cuanto a muertes cardiovasculares e infarto, el 80% ocurre en mayores de 65 años, y un porcentaje muy importante ocurre en mayores de 75, como se ve en las columnas verdes, de manera que no solo hay cada vez más pacientes añosos, sino que ya hay muchos, que la prevalencia de enfermedad cardiovascular se eleva con el pasaje del tiempo, de la edad, y eso conlleva complicaciones o ocurrencia de síndromes coronarios que agravan el pronóstico vital de los pacientes. Pero los pacientes añosos tienen un problema, y es que la presentación clínica de ellos es diferente a la de los pacientes más jóvenes, de manera que, aunque el paciente tenga una arteria coronaria epicárdica obstruida, a medida que los años pasan, la existencia o la comprobación de sobreelevación del ST es cada vez menor, o sea que la presentación en cuanto al electrocardiograma no es la más típica ni la más elocuente de las edades menores. De la misma manera, el dolor torácico suele no existir o ser un dolor torácico de presentación atípica, pero aumenta la ocurrencia de falla cardíaca y también los diagnósticos confundidores, de manera que en el añoso, específicamente en el octogenario, hay menos sobrelevación del ST, menos dolor torácico claramente indicativo de infarto, más falla cardíaca y más diagnósticos confundidores que nos pueden alterar la percepción de esta situación de infarto. Pero además en los pacientes añosos ocurre otra cosa, y es el retraso en la consulta. En este caso, la edad avanzada es un fuerte predictor. Fíjense allí los valores entre 65 y 74 años, eso implica una OR de 1,35 para que la consulta se retrase. Lo mismo que la existencia de diabetes o la existencia de dolor torácico evidente. El dolor torácico evidente en realidad es un protector, lleva a la consulta más precoz, por eso el OR es menor de la unidad. Pero como frecuentemente no es evidente, la situación es el contrario. Y como motivos de retraso en la consulta son múltiples, pero prestar atención a la presentación atípica, al deterioro intelectual, a la falta de apoyo familiar y o social,
como elementos de gran relevancia. Además de que estos pacientes suelen no cursar con la sobrelevación que uno esperaría del segmento ST, también tienen otros confundidores, como por ejemplo el bloqueo completo de rama izquierda, que en los mayores de 85 años alcanza un 34%. O sea que todo el camino se nos hace empedrado para el diagnóstico de infarto. Acá hay algunas características basales en pacientes octogenarios tratados con angioplastia primaria en infarto con sobrelevación del ST. Vemos que a medida que el tiempo pasa, nosotros vamos desapareciendo, o sea, el sexo masculino baja en incidencia, aumenta la incidencia de hipertensión arterial, disminuye el tabaquismo, o sea que el hábito de fumar es menor en los octogenarios que sufren infarto. Sin embargo, la diabetes es mayor, los antecedentes familiares pesan menos en el octogenario y la presencia de shock es levemente mayor. Pero es interesante que a la hora de valorar el flujo coronario en una angioplastia, estos pacientes tienen menor éxito en la angioplastia que los pacientes menores, como se ve acá, de 98 a 78% de alcanzar flujo TIMI-3, y la enfermedad multivaso es más frecuente. O sea que es una población con características muy particulares y propias, a la que también contribuye la existencia de comorbilidades, de manera que en estos grupos añosos la incidencia de stroke, de insuficiencia renal o de insuficiencia cardíaca congestiva es progresivamente mayor a medida que la edad aumenta. Fíjense, solo para destacar la falla renal, cómo el clearance de creatinina con la edad disminuye y la creatininemia aumenta, pero aumenta de manera menos elocuente. O sea que, aunque veamos una creatininemia no muy alta, calculemos el clearance de creatinina porque probablemente nos llevemos una sorpresa en cuanto a la función renal del paciente. Entre las cosas que intervienen en la fórmula de cálculo de clearance de creatinina está la edad y el índice de masa corporal, que pesan y mucho a la hora de valorar la función renal de estos pacientes. Todo esto entonces parecería indicar que la edad es un factor de riesgo de mortalidad en los pacientes con infarto con sobrelevación del ST, y así es, y ha sido validado de manera independiente en múltiples scores, como el score Cadillac, en el que la edad mayor de 65 años pesa 2 puntos, o en el score de riesgo TIMI para síndromes con ST, en donde la edad entre 65 y 74 pesa 2 y mayor de 74 pesa 3 puntos. O sea que es un factor de riesgo de muerte en el infarto con ST. Ahora, que tengan mayor riesgo no se puede modificar por el aspecto de edad porque no hay cómo sacarle años. Entonces nos tenemos que preguntar si estos pacientes reciben el tratamiento que necesitan. Entonces, a la hora de ver qué tratamiento de reperfusión reciben los pacientes según la edad, cuando tienen síndrome con ST, lo que vemos es que progresivamente reciben menos tratamiento de reperfusión, tanto firinolisis como angioplastia primaria, de manera que inicialmente 56 contra 16, y con los mayores de 85 años tenemos un 15% de firinolisis contra un 6% de angioplastia primaria, según el Registro Nacional de Infarto de Estados Unidos, en una comunicación del año 2007. Pero no todas las comunicaciones, todas las noticias son malas, sino que en los pacientes mayores de 80 años, lo que sí se ha observado en el correr de los 10 años previos a esa comunicación es un aumento de la utilización de la angioplastia primaria de 3,5 a 8,8%, de manera que hay una tendencia a utilizar más la angioplastia primaria en los añosos, aunque todavía se está muy por debajo de lo que sería ideal. La angioplastia o toda la reperfusión entonces en los añosos se utiliza menos frecuentemente, pero lo que es interesante es ver cómo les va a los pacientes intervenidos. Y en ese sentido, sobre muchos pacientes, la mortalidad de la angioplastia asociada al infarto, la angioplastia primaria, es muy importante. La mortalidad es enormemente significativa, mayor en los pacientes de más de 80 años que en los pacientes entre 60 y 79 o en los pacientes más jóvenes. O sea que uno tiene que saber que cuando interviene un paciente con infarto agudo de miocardio con sobrelevación de ST, va a tener un riesgo de mortalidad significativamente mayor y mucho mayor que en los pacientes menores de 80 años. ¿Es mejor la angioplastia que la firinolisis? Bueno, es un punto controvertido, en el que hay alguna evidencia y la vamos a analizar. Por ejemplo, este estudio de De Boer, el estudio Swall, lo que muestra sí es que la angioplastia primaria tiene una sobrevida acumulada significativamente mayor que la reperfusión con firinolíticos, con estreptoquinasa en especial, pero sobre un N relativamente bajo.
Pero cuando uno analiza el beneficio de la reperfusión por angioplastia versus el beneficio de la reperfusión por firinolíticos, miren lo que se observa en este trabajo, el PCAT-2, comparando los pacientes menores de 65 años hasta los mayores de 85. Lo que se observa es que el beneficio de reducción de mortalidad logrado con la angioplastia es progresivamente mayor, 1, 4,2, 5,1, 6,9, en los pacientes más añosos que en los pacientes menos añosos. O sea, si yo tengo un paciente añoso, tengo un paciente con alto riesgo de morir, pero el beneficio de la angioplastia primaria es, según muestra esta evidencia, mayor que el beneficio que otorga la firinolisis. De hecho, ha habido mucha dificultad en el hecho de enrolar pacientes añosos en algunos estudios, primero porque inicialmente son excluidos o eran excluidos explícitamente o simplemente no enrolados, y segundo porque muchos colegas no les gustaba enrolar a estos pacientes en trials de firinolíticos por el riesgo de sangrado encefálico. Entonces el paciente pasaba directamente a la rama angioplastia y no a la rama firinolítico. Pero acá hay una pieza de evidencia que en realidad viene a contradecir lo que dije, y es el Senior PAMI, en el que los pacientes mayores de 80 años en realidad no tienen beneficio relativo de la angioplastia versus la firinolisis, como se muestra abajo a la derecha en la lámina. Sí lo tienen los pacientes mayores de 70 y los pacientes entre 70 y 80, pero no es claro en los pacientes mayores de 80. Pero como estudio reciente, específicamente diseñado para evaluar el beneficio relativo de angioplastia y firinolisis en pacientes añosos, está el estudio Triana, y este estudio que randomizó a TNK, un firinolítico firinoespecífico, como fue dicho hace un rato, versus angioplastia primaria, lo que mostró es que hay un beneficio de la angioplastia en reducción de isquemia recurrente. Hay una tendencia hacia la reducción de muerte, infarto o stroke a 30 días, pero esta tendencia no es estadísticamente significativa. Entonces, de alguna manera los autores concluyen de que la dificultad de enrolar pacientes en la rama fibrinolíticos lo que llevó es a no poder llegar al poder suficiente desde el punto de vista estadístico para hacer que esta tendencia de muerte, infarto o stroke se volviera estadísticamente significativa, pero me parece que en definitiva eso quizá es especulativo. Parecería que este estudio lo que sí nos dijo es que hay menos isquemia recurrente. De hecho, eso es una vez más señalado en este slide, pero también hay que mostrar que la angioplastia primaria tuvo una incidencia francamente menor de stroke grave que el uso de firinolíticos. De todas maneras, como ven en el intervalo de confianza, esto cruza la línea de identidad y entonces por más que hay una diferencia numéricamente importante, no le podemos atribuir una significación estadística. O sea que cuando haya que hacer firinolíticos a un añoso, no tenemos que tener tanto miedo de que vaya a desarrollar un stroke hemorrágico. Un metaanálisis de 3 estudios randomizados de angioplastia primaria versus firinolíticos en el añoso, lo que nos muestra es esto, y es que juntando toda la evidencia, Suol, Senior PAMI y Triana, todos juntos, si bien no muestran reducción de la mortalidad con el uso de angioplastia, como se ve aquí, esto cruza la línea de identidad, sí se reduce el objetivo combinado de muerte, reinfarto o stroke grave, probablemente a expensas de la reducción del reinfarto. O sea que, aún en pacientes añosos, la angioplastia primaria es una opción que nosotros tenemos que considerar y tenemos que considerarla fuertemente. ¿Cuándo se pierde el beneficio de la angioplastia respecto a la firinolisis? Bueno, recuerden el trabajo de Pinto, en el que alrededor del minuto 120 se perdía el beneficio relativo de la angioplastia versus la firinolisis, pero en el paciente añoso las cosas cambian un poco, porque cuando ustedes miran esta curva discriminada del mismo trabajo, en los pacientes mayores de 65 años, que son los que están a la izquierda en la gráfica en colores celeste y gris, estos, miren lo que pasa, saquemos a los menores. En estos pacientes los tiempos de retraso admisibles son algo mayores, de manera que en un infarto no anterior uno puede tener un tiempo de esta magnitud, 168, 179, o en un infarto anterior 148, o algo menos, aún 107, si el retraso prehospitalario es reducido. Entonces, si vamos a hacer la angioplastia tenemos que hacerla cuanto antes. El paciente añoso quizá dé un poquito más de tiempo, pero de todas maneras, decidido la estrategia, hay que aplicar las mismas normas que en cualquier paciente para llevarlo a una reperfusión por angioplastia exitosa y no demorarse excesivamente
para lograrla a expensas de que la fibrinolisis que se le pudiera administrar antes no le va a provocar un stroke grave con tanta seguridad como antes pensábamos, de acuerdo a lo que dijo el estudio Triana. Sin embargo, tenemos que perfeccionar la técnica de angioplastia y sobre eso vamos a decir dos cosas. Una es respecto al acceso. Ustedes saben por el estudio Rival y por el estudio Rifle que la vía radial se asocia a reducción de mortalidad en el infarto. Y en el añoso eso ocurre también, y este trabajo fue publicado antes en el último TCT, de manera que la mortalidad a 30 días fue significativamente mayor en el acceso femoral que en el acceso radial. Y la mortalidad a un año también, pero esto no tuvo significación estadística, probablemente porque estos pacientes además tienen alta mortalidad solo por su edad, de manera que tenemos que entrenarnos en radial y tenemos que aplicar la radial específicamente al añoso que viene con infarto. Tenemos que tromboaspirar, pero sobre eso no hay evidencia en el añoso porque el promedio de edad del estudio TAPA será 63 años. Tenemos que prevenir, tenemos que dar una medicación adecuada a periangioplastia. ¿Por qué? Por muchas cosas. Primero porque hay múltiples contraindicaciones para el uso de drogas habituales, periprocedimientos según la edad. A medida que el paciente envejece, aumenta la contraindicación de aspirina, heparina no fraccionada, beta bloqueantes, de todo, y sabemos que a medida que se cumplen las recomendaciones de las guías, la mortalidad del paciente disminuye. O sea que, por un lado, tengo una indicación, pero por otro lado no la puedo cumplir, y eso implica a la larga un aumento de la mortalidad. Entonces, y por motivos de tiempo, le vamos a decir que tampoco tenemos que prodigar la droga de manera de sobredosificar, porque es frecuente que en los pacientes añosos, que son los rojos, haya sobredosificación, de manera que el 42% de los pacientes mayores de 75 años recibe más dosis de lo que debe recibir de heparina no fraccionada y de inhibidores de la glicoproteína B3A. Eso pasa específicamente en el añoso. Respecto a los nuevos antiplaquetarios, recuerden qué pasa con el prasugrel y el paciente mayor de 75 años. No obtiene beneficio, en realidad obtiene un perjuicio, y ayer fue señalado este trabajo en el que aparentemente en pacientes mayores de 75 años el uso de 5 miligramos de prasugrel en lugar de 10 es no inferior a 10 en menores de 75, o sea que habría que bajar la dosis a la mitad. Y para el ticagrel ahora hay estudios en marcha de reducción de dosis para valorar la eficacia en el paciente añoso y prevenir sangrados excesivos por dosis. A manera de conclusiones, el paciente añoso es especial, tiene elevada morbilidad y mortalidad. Se debe ajustar el tratamiento a la evidencia y a las recomendaciones disponibles, no subutilizar medidas terapéuticas eficaces, en especial la fibrinolisis. La estrategia invasiva es beneficiosa si se aplica en forma personalizada, instrumentación rápida, elegir cuidadosamente el acceso, específicamente el radial, planear bien la estrategia de angioplastia, ajustar la dosis anticoagulante y el plan antiagregante para mi paciente, minimizar el volumen de contraste administrado porque el riñón no lo va a perdonar, y se deben prevenir complicaciones frente a cada caso, frente a cada paso terapéutico, frente a cada cosa que uno indica, pensar que puede haber una complicación y puede ser la última. Y además es recomendable un apoyo multidisciplinario, incluyendo el soporte emocional de pacientes que esencialmente son frágiles. Muchas gracias.